Bueno, nos parecía muy importante primero habilitar estos espacios de diálogo, de charla, de encuentro. Siempre nos parece muy importante y que aporta a nuestra formación, a pensar qué entendemos por salud mental, qué tipo de salud mental queremos, qué profesionales queremos ser también el día de mañana. Y particularmente con la ley de salud mental nos parecía fundamental abordarla, no solo porque es el marco legal que regula nuestras prácticas, ya sea que estemos estudiando para ser psicólogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales, más allá de que es el marco legal y que regula, desde el Impulso creemos profundamente que la Ley Nacional de Salud Mental fue una avanzada en cuanto a la conquista de derechos humanos, que marcó un cambio de paradigma en cuanto a cómo se entiende a la salud mental, que pone las y les usuarios de las prácticas en salud mental en un lugar donde tienen decisión, donde tienen primero el derecho a saber lo que está sucediendo, cuáles son las terapias que tienen a su disposición, cuáles pueden ser los posibles tratamientos, los pone como sujetes de derecho, ¿no? Y a nosotros eso nos parece fundamental y entendemos a la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos, y bueno, esa es la perspectiva que queremos sostener y profundizar. Por otro lado, la Ley Nacional de Salud Mental promociona modalidades de abordaje comunitario e interdisciplinario que vienen a cuestionar las lógicas manicomiales y este sintagma locura, peligrosidad, que en las últimas semanas estuvimos escuchando, de hecho, en los medios hegemónicos, ¿no? Y si bien se cumplen 10 años de la Ley de Salud Mental, que a veces puede parecer mucho, para una ley es muy poquito, es una ley joven, y estamos lejos de su real implementación, ¿no? O por lo menos es lo que vamos a discutir también ahora. Este año, el 2020, era un año clave, y vemos pocos avances, particularmente en nuestra facultad. Además, vemos que las autoridades no tienen voluntad política, primero de repensar nuestro plan de estudios, y después de abordar a la Ley Nacional de Salud Mental como merece ser abordada, ¿no? Nos encontramos que hay estudiantes que están en la mitad de la carrera o más y la desconocen, o que quedan decisión de cada docente o de cada titular de cátedra si se toma o no, cuando debería ser parte integral de nuestra formación, poder desmenuzar la ley, poder trabajarla, dialogarla, discutirla también, pero ponerla a trabajar, ¿no? Por eso nos parecía tan importante hacer esta jornada, nos parece que es un espacio que posibilita algo muy valioso para nuestra formación. En este primer encuentro vamos a estar charlando sobre dispositivos alternativos al hospital monovalente, dispositivos que nacieron a partir de los movimientos desmanicomializantes, o desmanicomializadores, no estoy segura bien cómo se dice, y que bueno, justamente si queremos que efectivamente no haya más manicomios, tenemos que tener un colchón de herramientas y de dispositivos que sostengan los tratamientos y que acompañan al proceso de salud. Y los objetivos principales de estos dispositivos justamente son acompañar y ser una herramienta para esos sujetos, esas sujetas que están en tránsito, que están transitando, perdón, un tratamiento. Este año, como les decía recién, el 2020 tenía que ser el año en que los hospitales monovalentes puedan presentar planes de adecuación acordes a la ley, pero bueno, queda todavía mucho por desarmar, mucho por transformar y mucho por construir. Por eso hoy vamos a tener este primer espacio. Ahora voy a pasar a presentar a estas tres compañeras que vinieron a conversar, que tienen una gran trayectoria, que tienen mucho para aportarnos y para poder dialogar con nosotros. Así que les presento a Mariana Borelli. Ella es docente de la Cátedra de Salud Pública, Salud Mental 2, Stolkiner, e integra el programa de rehabilitación y externación asistida del Hospital Esteves. También está Micaela Andreata, que es tallerista y coordinadora del Pan del Borda. Y tenemos también a Jorgelina Di Iorio. Ella es doctora en Psicología de la UBA, es investigadora del CONICET, profesora adjunta de Psicología Social 1, Weinstein, coordinadora pedagógica de la Maestría de Psicología Social Comunitaria UBA, y bueno, un currículum muy largo, sigue en proyectos y más. Así que muchas gracias a las tres por participar, por estar acá, a todos los que vinieron, y bueno, les cedo la palabra. No sé, Mariana, si querés arrancar.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que está bueno que se creen y se habiliten estos espacios para hablar de las cosas, sobre todo sobre la ley de salud mental, y como decís vos, no, un profesional puede estar en desacuerdo o no, pero la ley hay que cumplirla. Entonces creo que tiene que estar dentro de la currícula. Yo cuando cursé la facu, soy egresada de la Facultad de Psicología, la verdad es que se hablaba muy poco de los procesos de desmanicomialización. Bueno, me presento. Primero, no soy docente de la Facu, sí estoy en un proyecto de investigación con Sara, que me invitó a participar. Yo soy psicóloga y hace 14 años trabajo en un programa que es de rehabilitación y externación asistida, que funciona dentro del Hospital Esteves. Y como decís vos, bueno, viene funcionando con todo lo que es la desmanicomialización hace 20 años ya. Si quieren y se les parece, preparé como un PowerPoint para no perderme y contarles un poco del programa y cómo es que trabajamos acorde a la ley de salud mental. No sé si puedo compartir pantalla. ¿Está habilitado? Ahí las compañeras te van a habilitar, Mariana, y mil disculpas con ese error, tenía mal anotado. No te preocupes, no pasa nada, me encantaría, ojalá, pero no. Me tiene que habilitar, en realidad hay otro Zoom que dice Borelli y desde ahí voy a poder compartir la pantalla porque estoy desde la con... A ver si estoy... Genial, ¿eh? Ahí va. Esperen, que ahí la pifé yo. Ahí va. ¿Ahí se ve? Sí, se ve perfecto. Bueno, como les contaba, en realidad yo estoy trabajando en un programa que se llama PREA, que es Programa de Rehabilitación y Externación Asistida. O sea, trabaja con mujeres que han tenido muchísimos años de internación dentro de un hospital que es el Hospital Esteves, que es un neuropsiquiátrico, y además acompaña en la externación, que es la vida en la comunidad. El programa PREA se crea, como les dije, en el año 99. En ese entonces el director que estaba en el Hospital Esteves también trabajaba en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y crea como una resolución ministerial en la que dice que en todos los neuropsiquiátricos del Hospital Esteves, de los hospitales de la provincia de Buenos Aires, tenía que crearse un programa que trabaje con la rehabilitación y la externación. O sea, esta resolución es importante porque no solo se creó el programa PREA en el Hospital Esteves, sino que se creaba en varios hospitales psiquiátricos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en paralelo al Hospital Esteves, había otros hospitales que también tenían sus propios programas de externación, ya sea en el Open Door, en La Plata y en otro más. Eran 4 hospitales que cada uno fue desarrollando su programa PREA de acuerdo también al trabajo con los profesionales que estaban en el hospital. Actualmente el programa PREA funciona en un centro comunitario que no está en el Hospital Esteves. No sé si todos saben que el Hospital Esteves funciona en la localidad de Temperley de la provincia de Buenos Aires. Y el programa tiene un centro que es independiente al Hospital Esteves y que está ubicado cerca de la estación de Temperley, que siempre fue muy importante para nosotros que las usuarias tengan un centro de referencia que no sea en el hospital. Les cuento un poco cuál es el objetivo del programa. Se crea con la idea de poder darle una posibilidad de externarse a aquellas mujeres que por entonces, cuando no existía la ley, lo que se pensaba era que estaban en condiciones de darle el alta del hospital, pero que no tenían un medio, o sea, no tenían una familia para irse a vivir, ni tampoco un medio económico para sustentar la vida en la comunidad.
Entonces se pensaba todo un trabajo para la externación y se iban a vivir a una casa que les brinda el programa. O sea, había todo un trabajo previo a la externación en donde se formaban grupos de convivencia que llegaban a ser de 4 a 5 mujeres. Entonces, se iban a vivir a una casa que era alquilada por el programa, ¿sí? Y la continuidad de tratamiento no era con el hospital, sino con el programa. Iban al centro comunitario. Y lo que se buscaba era, además de trabajar la rehabilitación, después sostener lo que es la vida en la comunidad, buscando el mayor grado posible de autonomía y autovalimiento. Como les decía, se forma, que es importante me parece, que el programa, cuando empieza a formarse y crearse, no es que viene bajado desde el ministerio, sino que se convoca a todos los profesionales del hospital a participar de una asamblea. Dentro de esa asamblea no solo estaba invitado personal del hospital, sino que participaban también pacientes del hospital. Y se los convoca y se les propone que va a haber un programa que va a trabajar con la externación y cómo ellos pensaban que tenía que funcionar este programa. Y se le dice que aquellos profesionales que estaban interesados en participar podían sumarse. Durante todo ese año de asambleas, cuando se le da forma a cómo iba a ser el programa, ¿sí? Al año de que se crean las asambleas, conseguimos alquilar una casa, que es esta casa libremente, en donde va a ser el lugar de asistencia y acompañamiento de las mujeres que estaban viviendo afuera, y por otra parte también se crea un centro comunitario, en donde hay talleres que van a estar abiertos a la comunidad, talleres culturales, talleres con actividades recreativas, talleres de formación, en donde cualquier vecino de Libremente, o sea, de Temperley, podía participar, así como las mismas mujeres que estaban viviendo en las casas podían participar como cualquier vecino del barrio. O sea que Libremente tenían dos lugares de referencia. Uno es el lugar en donde continuaban el tratamiento y otro, un lugar donde era un centro comunitario, donde es un centro comunitario con talleres abiertos a la comunidad. Les cuento un poco cómo está pensado lo que es el PREA, más que nada, o sea, para que entiendan cómo funciona. Tiene un equipo de asistencia en la externación, que como tienen actualmente 80 usuarias, se dividieron en dos para poder hacer un seguimiento más cercano. Y hay un equipo interdisciplinario, o sea, hay trabajadoras sociales, hay terapistas ocupacionales, hay psicólogos, psiquiatras, enfermeras, abogadas y acompañantes terapéuticas. O sea, es un equipo interdisciplinario, que es el que hace el seguimiento en las casas. Después hay un equipo de capacitación, que es el que acompaña al trabajo y el que repiensa todo el tiempo las prácticas, porque además de acompañar y trabajar, todo el tiempo estamos repensando cómo estamos trabajando. Está el Centro Comunitario Libremente, que es el que contaba, que tenía talleres que son artísticos, recreativos. Hay cursos por ejemplo, hay un curso de formación en peluquería, siempre se trabaja. Por ejemplo, hay talleres y cursos de formación que lo hacemos conjuntamente con la Municipalidad de Lomas de Zamora, entonces a las personas que hacen ahí le dan un título oficial. Y hay también empresas sociales. Las empresas sociales que ya funcionan hace 10 años aproximadamente, hay una feria americana en donde trabajan usuarias del PREA y también personas de la comunidad, y es cualquier feria americana que funciona en el mismo centro comunitario. Entonces reciben donaciones o incluso hacen producciones propias, y una vez por mes, obviamente cuando no estaba la pandemia, abrían sus puertas y vendían sus productos, o iban a distintas ferias a vender los productos que ellas mismas elaboraban. Y Remade, que es una empresa gráfica que hace, bueno, cuadernos, almanaques, todos los años están reinventando alguna cuestión más de lo que tiene que ver con la imprenta. Y a ver, bueno, como les decía, son 80 mujeres que actualmente están bajo programa, o sea, están externadas del Hospital Esteves y viven en 17 casas de convivencia. O sea que el programa acompaña
a 80 mujeres que viven en 17 casas, que están ubicadas en lo que es en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. No sé si conocen, en Lomas de Zamora, en Temperley, en Remedios de Escalada. Son casas que alquila el programa, que algunas se encuentran cerca, que encontramos el alquiler cerca del Hospital Esteves, y otras están en Escalada, que es como 20, 30 cuadras del hospital. El promedio de edad de las mujeres que estamos acompañando es bastante, una franja etaria que va entre los 50 y los 69 años, ¿sí? Y el promedio de internación, imagínense, de las mujeres que acompañamos han estado internadas en un promedio de 8 años en un hospital psiquiátrico. Y antes, cuando no estaba la pandemia, las personas que concurrían a los talleres eran 350 personas, personas de la comunidad, iban a hacer los talleres que se les puedan ocurrir, un montón de talleres. Talleres que hay de teatro, de artesanía, y cursos de formación, también hay un taller de computación y de acceso a la tecnología. Otra de las cosas que está bueno que tengamos en cuenta, qué cosas como programa gestionamos que nos ayuda a sostener lo que es la vida en la comunidad. Porque obviamente no es fácil sostener la vida en la comunidad si uno no tiene un recurso. Y esto siempre lo decimos porque quizás hay otros programas que puedan tener y usar los mismos recursos. Lo que hicimos fue, en todas las mujeres, empezar a tramitar pensiones no contributivas por discapacidad, ¿sí? Para que puedan salir y tener no solo un monto de dinero para poder manejarse y pagar lo que necesiten, ¿no? La comida, los impuestos, etcétera. El pase de transporte público para poder moverse, bueno, la jubilación derivada. Hace unos años atrás, cuando estaba lo que era la jubilación de ama de casa, pudimos, por suerte, jubilar a un montón de mujeres, los que nos permitió no solamente un monto de dinero mayor, sino que también nos permitió acceder a una jubilación como el PAMI, porque las mujeres cuando están con la pensión derivada tienen una obra social que antes era profe, que tenía como poca cobertura. Y por suerte con PAMI lo que accedemos no solo es a la jubilación, sino también, por ejemplo, ahora reciben la medicación gratis. Si bien las que no tienen PAMI siguen recibiendo la medicación que les da desde el hospital. Pero tratamos de que puedan tener la mayor autonomía con respecto al hospital posible. Y después hay otras cosas que son los subsidios por externación, que también las habilita a tener como un mayor ingreso. Y algunas de las mujeres que tienen PAMI, lo que hacemos es buscarle un acompañamiento terapéutico que está subsidiado por el PAMI. Entonces nos ayuda con algunas cuestiones que necesitamos de gestión o de trabajo específico con respecto a acompañar a las usuarias. Y a mí me gustaría ahora como hacer hincapié en algunos derechos que para mí son fundamentales cuando uno trabaja en salud mental comunitaria, ¿no? El primero es el más difícil, es poder acceder al trabajo, o lo que es la inclusión laboral, porque imagínense, ¿no? Que hay muchas mujeres que recién les dije, tienen 10 años de estar internadas en lo que es el manicomio, y además de por sí del hecho de la dificultad de la mujer de acceder al trabajo, es doble la barrera, ¿no? Entonces, lo que hemos logrado hasta ahora, si bien nos falta mucho trabajo, tuvimos la inclusión de 4 usuarias a la planta permanente del hospital, que no es poco, o sea, es un trabajo en blanco para 4 usuarias. Una está en la parte administrativa, habían 2 que trabajaban como personal de limpieza del hospital, y 2 que estaban incluidas en lo que es la cocina del hospital. Dentro de esas mujeres hay 2 que hace 2 años que se pudieron acceder a la jubilación, así que bueno, ya están jubiladas. Hay otras mujeres que se incorporaron a los emprendimientos sociales que recién les conté. Y después hay otras usuarias que trabajan informalmente como empleadas domésticas o con cuidado de adultos mayores.
Hay incluso una mujer que se formó como acompañante terapéutica y está acompañando a adultos mayores y trabaja y se sostiene, además de la pensión no contributiva, acompañando a una persona mayor. Después hay otra de las cosas que también utilizamos en el programa, que es el programa Promover, que se inició hace 8 años y que si bien no es un monto de dinero que sea para sostenerse, pero bueno, ayuda primero a trabajar con lo que es la rehabilitación dentro de lo laboral, ¿no? Es un programa que viene del Ministerio de Trabajo y tiene una primer línea que se incorporan más en actividades que están dentro de lo que es libremente, y otra línea en donde más hay una profundización de lo que es la inserción laboral. ¿Sí? Buscan conexiones con otros centros comunitarios. Han habido 2 usuarias que se incorporaron como preceptoras en lo que era antes el Plan Fines. Entonces, bueno, este programa la verdad es que nos ayudó un montón. Lamentablemente en la gestión anterior hubo como mucha dificultad de seguir sosteniendo, si bien, o sea, mantenían las usuarias que estaban dentro del programa, no pudimos incluir nuevas usuarias. Pero bueno, creemos que esto va a poder volver a reiniciarse. Después otra cosa que nos pasa es que la mayoría de las mujeres que tienen tantos años de estar internada, y además nosotros tenemos, un programa que ya hace 10, 20 años que vienen trabajando, la mayoría de ellas se encuentran en una edad ya jubilatoria, entonces no estarían dentro de la edad para incluirse en el mundo laboral. Otras mujeres que también es importante, pudieron retomar estudios primarios y secundarios, que no es poco, ¿no? Hay muchas mujeres que incluso han tenido una historia de plena institucionalización, desde niñas han sido institucionalizadas. Entonces, una vez que están externadas, muchas manifiestan interés en retomar los estudios primarios y secundarios, y hasta ahora todas las que han manifestado este interés pudieron recurrir a volver a sus estudios primarios y recibirse, y bueno, eso es un eje de trabajo importante para nosotros. Otro eje es con respecto al acceso a la vivienda, ¿no? ¿Dónde van a vivir estas mujeres que nosotros acompañamos? Y como les dije, a diferencia quizás de otros programas, el alquiler de las casas que nosotros acompañamos es subsidiado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, lo cual no pasa en todos los programas de externación, ¿sí? Y también hemos trabajado en recuperar casas que pertenecían a las usuarias. Hay aproximadamente 5 o 6 usuarias que perdieron su casa, ya sea porque estuvieron mucho tiempo en el hospital y las casas estaban abandonadas, otras que los familiares le han vendido la casa, entonces no pudieron acceder al dinero que les correspondía, y otras porque fueron usurpadas. Entonces, a lo largo de todos estos años, se fue trabajando y hemos logrado recuperar 5 casas de usuarios que le pertenecían a las usuarias. Otro trabajo importante que hacemos en el PREA es con respecto a la revinculación. Muchas mujeres, después de estar tanto tiempo internadas, pierden el vínculo con su familia, con la familia en el momento que estuvieron internadas, en un momento de crisis. Entonces, lo que se busca es volver a revincularlas y conectarse con la familia. Siempre lo que le aclaramos es que nosotros buscamos el que se acerquen, y no es necesariamente porque la mayoría de las familias tienen el temor de que los estamos convocando para que las mujeres vayan a vivir con la familia, y en realidad lo que queremos hacer es que vuelvan a vincularse. Y muchas veces son mujeres que han perdido el contacto y la posibilidad de lo que es el maternar, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, no sé, el caso de Andrea, que cuando estuvo, ella muchas mujeres después de dar a luz, bueno, Andrea después de dar a luz estuvo internada en el Hospital Esteves y perdió la tenencia de su hijo, el hijo fue a vivir con unos parientes y ella no tuvo más conocimiento ni contacto con su hijo. Entonces, una vez que ella fue externada, empezó a manifestar la voluntad de querer saber qué había pasado con su hijo, de poder contactarse con él, y actualmente logramos que lo pueda visitar, que pueda tener
Ahora, obviamente, con la pandemia, nada, son charlas telefónicas, pero bueno, el hijo pudo conocer a su mamá y ella pudo volver a revincularse y acercarse a su hijo, que bueno, nada, el derecho que tienen de ejercer su plena capacidad como madres, ¿no? Después había otra mujer que también, después de estar internada, perdió el vínculo con todos sus hijos, y nada, mucho trabajo también con los juzgados, que son los que también ponen trabas. Por ejemplo, en este caso tenía desde el juzgado, no podía acercarse a sus hijos, así que bueno, hicimos un trabajo muy interesante con los juzgados, nos vinculamos primero con ellos, un montón de informes, un montón de llamadas telefónicas, primero visitas al juzgado, hasta que nos habilitaron que Gabriela pueda acercarse a sus hijos, ¿sí? Nada, la verdad es que son un montón de casos de mujeres que después de tanto tiempo de estar internadas perdieron el vínculo o perdieron la posibilidad de maternar. Así que mucho trabajo con esto, con la posibilidad de acercarse a sus hijos, de saber cómo están, de poder visitarlos. Siempre tengo presente una mujer que desde el hospital siempre nos decía que ella quería volver a encontrar a su hijo, y, y nos decían que en realidad el hijo era parte de su delirio. Ella nunca estuvo embarazada y no tenía ningún hijo. Entonces, bueno, desde el programa algo nos hacía ruido y no comprendíamos esto de interpretar que una mujer busque a su hijo como algo delirante. Así que bueno, estuvimos buscando al hijo y en realidad el hijo también la estuvo buscando a ella, así que se contactó con nosotros y después de 40 años el hijo se encontró con su mamá. Y actualmente tienen un vínculo muy lindo, o sea, lo que hace el estigma, lo que hace de interpretar todas las cosas que le pasan a las mujeres como parte de la locura, y no darle lugar a la palabra y lugar al derecho de las mujeres, ¿no? El derecho a poder maternar o poder reencontrarse con su familia. Otra de las cosas que nos pasan y que pasan en la mayoría de los hospitales psiquiátricos es que muchas mujeres vienen de provincias muy lejanas, entonces también es difícil poder reencontrarse con su familia. Pero bueno, eso no es un impedimento, muchas mujeres han viajado a otras provincias para reencontrarse y para no perder el vínculo con su familia. Y además, por otra parte, las familias, al ver que sostienen una vida en la comunidad y que la crisis ya pasó, se acercan de otra forma a sus familiares. Y la verdad es que retoman el vínculo desde otro lugar. Otras familias también después de un tiempo, se han ido a vivir muchas mujeres con su familia. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos 10 mujeres que seguimos el tratamiento, pero están viviendo o con sus familias o porque se pusieron en pareja y se fueron a vivir con su pareja y las acompañamos en la vida, ¿no? No pierden la posibilidad de lo que es el sostén en el tratamiento por no vivir en una casa de convivencia. Nosotros, cuanto más autonomía y cuanto más autovalimiento y cuanto más puedan recuperar derechos, mucho mejor. Después, otra cosa que me parece fundamental poder trabajar como eje es el tema de la capacidad jurídica, ¿no? Que nosotros venimos trabajando en este sentido incluso antes de la ley. Nosotros cuando empezamos el PREA, además de la resolución ministerial, nos hacíamos como eje en una herramienta legal en lo que era la resolución de Caracas, que lo que planteaba era que tenía que haber una reestructuración de lo que era el sistema de atención psiquiátrico, ¿no? Después vino lo que es la declaración de la Convención de las Personas con Discapacidad, que lo que planteaba es que todas personas tienen que tener capacidad jurídica. Uno tiene que presumir que una persona tiene capacidad jurídica, es que pueda ejercer sus derechos ciudadanos. Es decir, se puede casar, puede decidir si recibe una herencia o no, y puede manejar su dinero. Antes de que esté primero la ley y después lo que es el Código Civil y Comercial, una persona ni bien entraba en un manicomio era declarada incapaz, ¿sí? Por el juez.
Entonces, ¿qué se hacía? Se decía que no era capaz de ejercer sus derechos, se le asignaba un curador que era el que iba a decidir por esta persona, porque supuestamente no estaba capacitada. Nosotros lo que empezamos a hacer cuando vimos que habían como muchos obstáculos a poder ejercer sus derechos y a poder, no sé, por ejemplo, con esto que les conté de las casas, que cuando tenían casas que no podían, eh, que las habían perdido porque estaban usurpadas, que no podían recuperar porque no tenían la capacidad para reclamar algo que era de ellas, o que era porque un curador también puede ser un familiar, y tenía el derecho a vender su propiedad y sin una firma de la usuaria, sin el consentimiento de la usuaria. Lo que empezamos a hacer es hacer informes a los juzgados y nos hacíamos valer por lo que era la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que decía que siempre se tiene que presumir la capacidad jurídica, que todos tenían derecho a ejercer su plena capacidad jurídica. Entonces pedíamos que se revisen, porque ni bien entraban al hospital eran declaradas con una insanía, entonces no tenían derecho de nada. Entonces pedíamos que se revisen esos juicios de insanía. Después, por suerte, con la nueva ley, con la ley de salud mental y con el Código Civil y Comercial, que es como un grado más elevado de la ley, se dice que siempre se tiene que presumir que una persona tiene capacidad. Entonces nos habilitó a trabajar con los juzgados para que muchas personas que tienen declarada la insanía se revise eso. Por ejemplo, esta semana tuvimos una mujer que venimos hace 10 años pidiendo que se la habilite y que tenga capacidad plena. Y 10 años estuvimos con informes, pidiéndole al juez que la entreviste. Nunca, a ver, recién ahora los jueces están conociendo a las personas para saber si pueden, o sea, para restituirle su capacidad jurídica. Antes ni siquiera las conocían. O sea, las declaraban insanas y no sabían de quién estaban hablando, cuál era su historia, cómo era su realidad, nada, nada. Entonces, además de la nueva ley de salud mental, además no la nueva, ya tiene 10 años, ¿no? Con la ley de salud mental y con el Código Civil, lo que estamos logrando es que se revisen los juicios de insanía y se le dé capacidad plena a las personas. ¿Para qué? Para que puedan decidir qué hacer. ¿Qué hacer? Por ejemplo, hay mujeres que recibían una pensión derivada y tenían que pedir permiso al curador para comprarse, no sé, un lavarropas, una ropa, y eso es lo mínimo. Otras mujeres que incluso, tuvimos una mujer que estuvo 10 años internada, ella era dueña de un departamento, y el departamento, al estar internada, no pagó las expensas. Entonces generó una deuda tan alta que decidieron rematarlo. El curador dio el ok para rematar el departamento y ni le avisó a la dueña, a la usuaria. Se iba a rematar su departamento y ella se iba a enterar, vaya a saber cuándo, de que había perdido su departamento. Por suerte, cuando ella se externa, ella siempre manifestó querer recuperar su departamento, saber cómo estaba. Ella tenía el deseo también de irse a vivir ahí, que lamentablemente después de tantos años no estaba en condiciones de ir a vivir. Pero por suerte logramos que el curador frene lo que es el remate y que a través de todos los informes pedirle a que ella de alguna manera pueda alquilar el departamento y pagar lo que debe de expensas. Pero se entiende hasta dónde llega el declarar a una persona que no pueda ejercer su capacidad jurídica, ¿no? Es desde no poder decidir con la plata que tengo, comprarme, no sé, ropa, un lavarropas, un secador de pelos, hasta perder la posibilidad de recibir una herencia, de poder manejar su dinero, e incluso la maternidad, ¿no? Lo que dije, un montón de mujeres perdieron su capacidad de ejercer la maternidad. Y cómo el PREA, gracias a todas estas herramientas, pudo, o sea, antes de la ley buscábamos hacerlo a través de lo que es el código, la Convención para la Discapacidad, que era del 2007, 2008. Después vino la ley y después con el Código Civil y Comercial nos da como muchas herramientas
para poder lograr que las personas sean reconocidas como sujetos de derecho. Bueno, y ahí les digo, ¿no? Esta es la Convención de las Personas con Discapacidad, de los artículos que siempre nos guiamos, es del 12, que siempre se tiene que presumir que una persona tiene capacidad jurídica. Y el artículo 19, que nada, tienen que vivir de forma independiente, no por el hecho de tener una enfermedad mental o una discapacidad, se tiene que presumir que no puede vivir de manera independiente ni en la comunidad. O sea, el solo hecho de tener una enfermedad no presupone que una persona no no tenga la capacidad de vivir con una plena autonomía e independencia en la comunidad, y mucho menos que se le quite su capacidad jurídica. Bueno, después los artículos de la ley nacional, ¿no? ¿No? El pleno derecho a la protección de los derechos humanos, porque nosotros pensamos que estar en un hospital psiquiátrico no respeta los derechos humanos, ¿no? Presumir siempre la capacidad, no es que por estar internada se quita la capacidad de las personas. El hecho de tener un diagnóstico no implica que una persona sea un riesgo para sí y para terceros, que no... Para que una persona esté internada tiene que haber, lo que dice la ley, es un riesgo inminente. Y que una vez que termine el riesgo inminente, la persona tiene que ser tratada en otro lugar. Y en lo posible que los lugares de internación sea en los hospitales generales. Bueno, esto, ¿no? De que toda una internación en un hospital psiquiátrico no promueve nunca el mantenimiento de vínculos, y es lo que vemos y es lo primero que tratamos de sostener y volver a revincular con las personas que vuelven a vivir en la comunidad. Y bueno, y ojalá que se dé esto de la sustitución definitiva para el 2020. Por suerte, la semana pasada, desde el Ministerio de Salud de la provincia, la directora del Hospital Esteves llevó un plan de reforma del Hospital Esteves, y eso es importantísimo, que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires reciba para el Día de la Salud a la directora del Hospital Esteves junto con otros directores, en donde hizo toda una propuesta para reformar lo que es el Hospital Esteves. Nosotros entendemos que somos un programa dentro de un hospital y que tiene que haber una reforma que abarque a todo el hospital, no solamente al programa, porque en el hospital hay 600 mujeres todavía internadas y nosotros, nada, tenemos un número de 80 que no es poco para un programa, pero tiene que haber más PREAs o más dispositivos que trabajen en la externación y en la sustitución de lo que es el hospital psiquiátrico. Y lo que les decía del nuevo Código Civil, que es una herramienta más para trabajar con salud mental, y que es como está arriba de la ley el Código Civil. Y entender que todos somos sujetos plenos de derecho, incluso las mujeres que acompañamos, y las mujeres, porque yo digo mujeres todo el tiempo porque trabajamos con mujeres, pero todas las personas que están internadas y todas las personas que reciben un tratamiento son sujetos plenos de derecho, y eso nunca hay que olvidarse. Bueno, y hasta ahí la presentación, y si después de las otras presentaciones me quieren hacer preguntas, estoy disponible. Muchísimas gracias, Mariana, estuvo espectacular, súper claro, súper abarcativo. Me quedaba pensando mientras ibas hablando en el despojo total de la ciudadanía, ¿no? Del carácter de ciudadano de las personas en los dispositivos tradicionales, ¿no? Es como que no hay una sola área donde no se vulneren derechos. Totalmente. Es tremendo. Pero bueno, escuchar también experiencias como esta está buenísimo, porque uno también va entendiendo esas nuevas lógicas y esas nuevas formas de hacer. Así que te agradezco un montón. Y bueno, vayan pensando también preguntas para hacer a Mariana, que me imagino que deben tener muchísimas. Y bueno, ahora le damos el lugar también a Mica Andreata, ella es tallerista del pan del Borda. Hola a todos, no sé si se escucha bien. A ver, yo te escuché como medio... A ver, me parece que son varios. A ver si me acerco más ahí. Yo estoy escuchando muy mal, no sé el resto porque por ahí es mi computadora. A ver.
A ver ahora, me parece que ahí ya va queriendo. Hola, hola. Perfecto, sí, ahora te escuchamos bien. Genial. Bueno, voy a sacar el otro dispositivo, si no tengo el rebote de las voces. Bueno, bueno, en principio, gracias también de nuevo por la invitación y como dijeron, es re importante que se habiliten estos espacios y que sigamos luchando por la ley que es tan importante. Bueno, yo soy Mica, soy tallerista del Pan del Borda. El taller Pan del Borda es un taller que funciona desde el 2012. En realidad, o sea, desde 2012 funciona como taller propuesto por estudiantes de la Facu, pero en realidad antes fue un emprendimiento, una cooperativa de trabajo organizada por vecinos y vecinas del hospital. Después este espacio es cedido a estudiantes de la Facu, que se empieza como a dar un cuestionamiento de nuestra práctica en cuanto a lo teórico, el acercamiento a espacios comunitarios, y ahí es donde empieza a funcionar el taller propiamente dicho. Bueno, como les decía, el taller funciona dentro del hospital, participan usuarios dentro del hospital que están internados, pero también personas que ya no están internadas y que siguen participando igual. Tenemos como eje fundamental el trabajo en la venta de productos de panadería, ya sea tortas, budines, galletitas, siempre tenemos como un recetario y entre todos siempre se va organizando lo que queremos hacer cada día y vender. Y bueno, entonces el trabajo nos parece que es como muy importante ahí porque les da como un lugar activo, diferente tal vez al que se les asigna normalmente, y además también ellos tienen como una retribución económica por lo que van vendiendo cada día, que eso también nos parece que es como súper importante. Después también tenemos espacios de crónica, que es donde vamos como una vez que termina la jornada laboral, charlamos, contamos qué fuimos viviendo en el día, también experiencias de otros días, qué se vendió, qué otras tareas hicimos, cómo nos sentimos, como es como un espacio de encuentro, de pausa, donde intercambiamos palabras. Y bueno, después también hay otro espacio de asamblea, que por lo general siempre funcionó los viernes, que es como que hacemos también un análisis de la semana, también se comentan cuestiones materiales de recursos, cuestiones que fueron sintiendo, pasando. Y bueno, también nos parece que es fundamental el hecho del compañerismo, de generar lazos, que eso es como una de las cosas principales, en donde los compañeros puedan relacionarse con otros compañeros también del hospital y que incluso después por fuera también sigue pasando. También pensar al trabajo como un posible oficio para después, para la salida del hospital, eso también es como fundamental, y la inclusión también después en la sociedad con otros recursos y también desde un posicionamiento distinto. Y nada, lo colectivo, siempre lo colectivo, pensando entre todos, decidiendo qué hacer, eh, nada, eso, como dándole lugar a las voces. Y bueno, y ahora en este contexto, como no pudimos seguir accediendo al espacio físico, estuvimos haciendo otros encuentros virtuales. Nos pareció importante como empezar a cuestionar nuestro rol en el sentido de incluir otras disciplinas también, porque por lo general somos todas estudiantes de psicología, y nos parecía que estaba bueno como sumar miradas, ya sea de trabajo social, de musicoterapia, terapia ocupacional, como bueno, empezar a ver qué podemos aportar también desde esos lugares que nos parece que es súper importante. Y bueno, también mantenemos contacto con algunos compañeros que tienen celular, así que bueno, nada, por ahí se complicó un poco más por el hecho de no estar en el lugar físico, que es como nuestro lugar de trabajo, de encuentro,
pero siempre intentamos mantener un contacto con ellos y seguir nosotras también formándonos para, bueno, después sumar todas estas experiencias en un momento, cuando volvamos. Y nada, eso. Muchas gracias. A ustedes. Qué difícil abordar también desde la virtualidad, sobre todo con algo así como es el pan del borda, que es algo tan corporal, tan del hacer con otros, con otras. Me imagino que debe ser todo un desafío ahora lo que habrán vivido este año. Bueno, tenemos a Jorgelina ahí para nuestra tercera panelista, así que Jorge, cuando quieras. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, buenísimo. Bueno, primero agradecer a las compañeras, sobre todo a Aldana y a Mariana, que me invitaron y con quienes compartimos otro espacio dentro de esta facultad virtual en la que estamos transitando durante este cuatrimestre, al que están todas invitadas, que es el de la pandemia hoy, que también es un modo de pensar la facultad. Así que primero agradecer el espacio. Yo no tengo una presentación, pero sí algunas líneas para pensar. Sí, a ver, me gustaría primero revalorizar este espacio, ¿no? Porque digo, en un momento en el que la facultad, yo sí soy docente de la facultad, lo dijo Aldana en la presentación, capaz que fui profe de alguna de ustedes, los teóricos de social, en uno de los teóricos de social, o me están viendo por YouTube, porque ahora soy docente youtuber, por el canal de social, de una de las cátedras de social. Y sí me parece importante que entre los estudiantes, ¿no?, sigan construyendo espacios donde, junto con los docentes, tratemos de pensar en algunas tensiones en relación con la ley. Marina lo decía en relación bueno, cuánto la ley se da en la facultad o no. Sabemos que hay algunas materias que lo toman, muy poquitas, pero después termina siendo la voluntad de algunos de los profes, que así como hacemos con la ESI, que la mencionamos cada vez que tenemos posibilidad, mencionamos la de manicomialización, mencionamos la ley en nuestros espacios de teórico, en mi caso, o en algún encuentro de pasillo, cuando teníamos posibilidad de encontrarnos en el pasillo con los estudiantes. Entonces me parece que es importante sostener y multiplicar estos espacios para discutir sobre estos temas. Yo en realidad me haría una pregunta, tengo más preguntas que respuestas, esa es un poco mi lógica, desde la cual pienso. No vengo a contarles sobre un dispositivo en particular, porque además yo trabajo desde el campo de la salud comunitaria. Había maestría, solo una corrección para Aldana de la presentación, era coordinadora en la maestría de Psicología Social Comunitaria cuando la facultad tenía una maestría de Psicología Social y Comunitaria. Lo cierto es que no la tenemos, y eso también es parte de lo que hace, ¿no?, a un elemento que obstaculiza la plena implementación de la ley o la plena construcción de dispositivos sustitutivos para pensar la lógica manicomial, porque si nos seguimos formando en una facultad que tanto en el grado como en el posgrado prevalece otros abordajes que son igual de necesarios, no estoy poniendo uno por sobre otro, pero me parece que ahí es otro de los obstáculos que tenemos. O sea, que era coordinadora cuando había maestría, hasta que con la gestión anterior fue intervenida, se cerró y no la hemos podido recuperar. Otra pérdida que tenemos, ¿no?, por la cual tenemos que luchar junto con los estudiantes y los graduados y los docentes en la facultad. Pero en realidad le haría una pregunta al título de la invitación, solo porque soy una provocadora, ¿no? Ustedes lo llamaron, y porque además soy docente, entonces si no lo hacemos para eso no tendría sentido. Ustedes lo llamaron en afirmativo, nuevos dispositivos alternativos al hospital monovalente. Yo, después de haber escuchado a Micaela y a Mariana, pero digo puntualmente recuperando las intervenciones de ellas, le pondría un signo de pregunta. ¿Nuevos dispositivos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de nuevos dispositivos? Sobre todo un programa, por ejemplo, como el PREA, que tiene 20 años, o sea, la ley tiene 10, y esta actividad es parte de los 10 años, ¿no?, de la ley de salud mental. Y el pan del borda, digo, de hecho había pan del borda desde que yo soy vieja, aunque no lo parezca, pero digo, era estudiante o recién recibida, y hablábamos de los talleres en el borda, y la ley todavía no estaba. Entonces, una ley, si bien es necesaria, es una herramienta, siempre llega tarde, y llega tarde en relación a las prácticas que les profesionales, les trabajadores, incluso les estudiantes de distintos campos que hacen el campo de la salud mental, vienen haciendo. Obviamente que la ley
es un golazo, digamos, ¿no? Si pudiéramos usar una metáfora futbolística, y sobre todo porque particularmente es un entramado de derechos. Lo maravilloso de la ley que nosotros tenemos, de esta ley de salud mental, que es novedosa en la región y que incluso se ha tomado como modelo en otros países. Pensemos que Uruguay hasta hace poquito no tenía ley nacional de salud mental, y toma como modelo parte de nuestra ley, que es un entramado de derechos, ¿sí? Digo, desde la perspectiva de los derechos humanos, y eso tiene que ver con que quienes pensaron el entramado, la letra escrita de la ley, no sé cuántos la vieron y la abrieron, yo quiero ahora ver un artículo puntualmente sobre los dispositivos, pero digo, quienes la pensaron son parte, han sido parte de esos movimientos de derechos humanos, que obviamente se ven interrumpidos en contexto de dictadura, pero digo, la salud mental, la idea de la desmanicomialización no es de los últimos 10 años, ni siquiera de los últimos 20, sino que es producto de un modo de pensar la salud mental, de un modo en que, estoy hablando Blecher, Ulloa, Barenblith, algunos de los cuales ni siquiera mencionamos, ¿no? Mimi Langer, para nombrar mujeres, pues yo siempre nombramos varones, ¿no? Y el patriarcado nos juega en contra, que a veces ni siquiera se nombran en la facultad, que no aparecen ni en la bibliografía optativa de los programas, que la experiencia del Hospital de Lanús, ¿no? Digo, que recupera ciertos modos de intervenir, que estoy hablando 60, 70, entonces lo que hoy entendemos, y es necesario hacer esa historización, porque si no venimos a pensar que hay que crear todo nuevo, después pensemos que cosas sí deben ser nuevas, pero hay rupturas y hay continuidades con procesos históricos anteriores para entender incluso las resistencias que hoy tenemos a una plena implementación de la ley de salud mental. Digo, a mí eso me parece un punto como central y nodal, porque además me la dejaron picando tanto Mica como Mariana, porque 20 años, o sea, no es imposible hablar de nuevos, aunque van generándose algunas cosas. Sí, cuando hablamos de dispositivos, yo no sé cuántos de ustedes, perdonen el sesgo docente, ¿cuántos leyeron el artículo 11? No es retórica la pregunta. ¿Cuántos leyeron el artículo 11 de la ley? Si lo vieron en algún momento, no sé si el chat está... ¿El chat lo usan en estos espacios o más o menos? Se puede hablar, ¿no? Porque están todos con el micrófono silenciado. Pero el artículo 11 de la ley, yo me voy a tomar el atrevimiento de leerlo, y si no leyeron, léanlo. Dice, la autoridad de aplicación, digo, la ley es como si fuera, ¿vieron cuando el programa no lo leen ustedes? Por lo general, perdónenle el prejuicio, pido disculpas, por lo general nadie lee el programa de una materia, lo mismo pasa con la ley. Nadie la lee y todos estamos hablando de lo que dice la ley, y la ley es un ordenador, es como el hilo de Ariadna, ¿vieron el hilo de Ariadna contra el Minotauro? ¿No? Para que puedan vencer al Minotauro, le tira un hilo, ¿no? Siempre ahí sororas, le tira un hilo para que pueda volver. Entonces, ese hilo es una pista, la ley es una pista, la ley nos tiene que permitir, bueno, a ver, ¿qué estamos discutiendo? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Sí? Incluso, ¿qué es lo que tenemos que exigir? Me parece que ese es el punto, es una herramienta de exigibilidad de derechos, es una herramienta de denuncia, y es una herramienta formativa. Digo, la mayoría de ustedes están estudiando, entonces esto también tiene que ser un parámetro para decir, che, yo quiero que me expliquen, quiero que vengan a hablar del PREA en la materia tal, o cuando les muestro determinado dispositivo, o esto es imposible, no, mirá, está tal otra cosa. Pero el artículo 11 dice, la autoridad de aplicación, que obviamente la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, debe promover que las autoridades de salud de cada jurisdicción, y después voy a poner foco en eso, en coordinación con las áreas de educación, desarrollo social, trabajo y otras que correspondan, o sea, ni siquiera es solo un tema de salud mental, ¿sí? No es solamente el campo psi o de la salud para ser más amplio, es un campo que hace a la intersectorialidad, incluso diría a la interseccionalidad, porque nos queda corto pensar solamente lo intersectorial o la interdisciplina. Pero digo, son un montón de campos, ¿no? Le dice que implementen acciones de inclusión social laboral y de atención en salud mental comunitaria. Se debe promover el desarrollo de dispositivos tales como, de acá viene la pista para entender qué es esto de lo sustitutivo, ¿sí? Consultas ambulatorios, servicios de inclusión social y laboral para personas después del alta, atención domiciliaria supervisada y apoyo a las personas, a los grupos familiares y comunitarios, servicios para la promoción y prevención en salud mental, así como otras prestaciones tales como casas de convivencia, hospitales de día, yo voy a decir hospitales nocturnos también, ¿no? Porque sobre todo con ciertos campos
con ciertos padecimientos de salud mental, por ejemplo, con los usos de drogas, la noche es el peor momento, y por lo general los dispositivos funcionan de día, y los fines de semana no funciona nada, salvo Alcohólicos Anónimos o alguna iglesia, pero después nos quejamos, pero son los únicos que están ahí para acompañar. Centros de capacitación sociolaboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas. Incluso después en la reglamentación de la ley, ¿sí? La reglamentación sería aquello que tenés que hacer, digamos, ¿no? Si no hay reglamentación, dice, no habla de un entramado en red, dicha red debe incluir servicios, dispositivos y prestaciones tales como centros de atención primaria de salud, servicios de salud mental en hospital general, con internación, sistemas de atención de urgencias, centros de rehabilitación psicosocial diurno y nocturno, dispositivos habitacionales y laborales con distintos niveles de apoyo, atención ambulatoria, sistemas de apoyo y atención domiciliaria, familiar y comunitaria, en articulación con redes intersectoriales y sociales para satisfacer las necesidades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación que favorezca la inclusión social, incluso cuando habla de uso de drogas en particular, porque la ley lo incluye dentro del campo de los problemas de salud mental, habla de estrategias de reducción de daños. Ahora, para que todo esto pase, que sería la manera por la cual uno podría decir, bueno, cerramos el manicomio, porque es un concepto cerrar el manicomio, ¿se entiende? Digo, incluso estamos en el 2020 y no pudimos cerrar los manicomios, porque para cerrarlo, o sea, ¿qué necesitamos? Claramente toda esta red de dispositivos. Yo, si estoy bien de hora, de última, hágame una seña porque me paso charlando. Hay algunas cosas que tenemos, pero también hay un montón de cosas que faltan y algunas cosas que generan obstáculos para que eso se implemente. Sí me gustaría puntuar, ¿no? Qué es lo que yo a mi criterio considero que hay, qué creo que es lo que falta y qué es lo que genera una resistencia, sobre todo pensando en nuestra formación, digamos, ¿no? Y ahí, como docentes tenemos, y investigadores también de la facultad, tenemos una responsabilidad. Pero puntualmente, lo que necesitamos para armar toda esa red, que fíjense, incluye una diversidad de dispositivos. Muchos mencionó Mariana que está vinculado con el PREA. Ahora, el PREA termina siendo, un programa que se ejecuta por la voluntad de un conjunto de trabajadores convencidos, ¿no? Y comprometidos con los principios de la ley. Pero lo que tenemos que disputar son políticas de Estado, ¿no? Mariana lo decía al final, hay un único PREA. ¿Cuántos PREA hay? Ni que hablar en la heterogeneidad que tenemos en nuestro país, porque también tenemos un porteñocentrismo y creemos que solamente la salud mental ¿no? es lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, incluso lo que pasa en el Borda, a veces nos acordamos de no mencionar el Moyano, sin desconocer lo que plantea Mica, pero para pensar como categorías, nuestro país, hay que federalizar también la discusión por la construcción de dispositivos sustitutivos, porque no es lo mismo la Ciudad de Buenos Aires, no es lo mismo el conurbano de la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo Salta, Jujuy, no es lo mismo la Patagonia. No solo en términos de la estructura que puedan tener de servicios disponibles para reacomodar, sino en su cultura, en su idiosincrasia, en el modo de pensar la salud mental, en las condiciones de vida de los trabajadores, en las posibilidades o no efectivas de los usuarios del sistema de salud mental de incluirse de otra manera, ¿no? Ni que hablar que el municipio o la localidad más rica de nuestro país, que es la Ciudad de Buenos Aires, se ha ocupado de desmantelar y de vaciar, incluso ha tenido autoridades que han estado en contra explícitamente de la Ley Nacional de Salud Mental, incluso de la Ley 448, que es la ley que regula la ciudad, que están en contra, pero la ciudad más rica, con mayor presupuesto, ¿sí? No ha implementado dispositivos, incluso los ha vaciado. Hay una cantidad de denuncias, solo para mencionar una, por ejemplo, el programa DOPI, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado mencionar, el programa DOPI es un programa de atención domiciliaria para personas con padecimientos severos, está vaciado de recursos, está precarizado con sus trabajadores, no hay financiamiento, hay muchas denuncias en relación a las posibilidades de acompañamiento. Entonces, un programa que incluso tenías, ¿sí? Lo estás vaciando. Entonces, lo primero que falta para que podamos cerrar los manicomios es presupuesto. Y eso es un tema que como profesionales de la salud mental tenemos que poder pensar.
porque cuando digo presupuesto digo que incluso la ley sancionada en el 2000, ¿no? Hace 10 años, planteaba que gradualmente debíamos llegar a un 10% del presupuesto, del 10% del presupuesto destinado a salud, debía ser para salud mental. Creo que estamos en el 2, ni que hablar que en el medio no tuvimos Ministerio de Salud, ¿no? Digo, eso, punto aparte. Pero entonces, tenemos muchas buenas intenciones. Hay muchos trabajadores y profesionales, investigadores, estudiantes, usuarios comprometidos con sustituir esas lógicas manicomiales, porque no tiene que ver con el hospital. Incluso la mayoría de las prácticas que yo conozco que no son manicomiales, y diría que están en clave de revalorizar la dignidad de los usuarios de salud mental, de recuperar sus derechos, de exigir política pública, pasan en los hospitales monovalentes, ¿sí? Porque pasan entre los trabajadores, ¿sí? O sea, el PRE está dentro de un hospital monovalente, el PAN del Borda está dentro de un hospital monovalente, y así otro montón de experiencias, de servicios, de equipos, residentes, estudiantes, trabajadores que van generando prácticas que están dialogando con un proceso de desmanicomialización, porque no es de un día para el otro que construimos un dispositivo sustitutivo. Por eso a mí me gusta, más que hablar de dispositivos, hablar de lógicas. Entonces, ¿cómo sustituimos una lógica manicomial por una lógica que sea respetuosa a los derechos humanos en salud mental y que recupere experiencias que ya están en funcionamiento? Seguramente vamos a necesitar otras, pero hay algunas que están en funcionamiento y que se sostuvieron gracias al compromiso, ¿sí?, con los derechos humanos de los trabajadores. Me parece que ahí tenemos, digo, no me quiero demorar mucho, parece que estoy haciendo como, sí, estoy haciendo una militancia en la ley de salud mental, pero digo, me parece que es necesario que también como estudiantes en este proceso de psicólogos en formación tengamos ese registro, porque no es por arte de magia, ¿se entiende? O sea, tiene que ver con una cantidad de actores y de cuestiones, y que obviamente no tener presupuesto, incluso aunque haya muchos avances, es lo que hoy estamos denunciando quienes somos parte de algunas instancias que nos permiten exigir política pública, ¿sí?, en clave de salud mental. Y lo digo porque además de ser docente de la facultad, de ser investigadora de CONICET, soy parte de una organización que es parte del Consejo Consultivo de la Ley de Salud Mental. ¿Sí? Ustedes no sé si saben que la Ley de Salud Mental, ¿sí?, así como genera genera un montón de organismos, ¿sí?, que están a cargo de garantizar de distinta manera la implementación de la ley. Uno de esos organismos que crea la ley es el Consejo Consultivo Honorario, ¿sí?, que es un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo organizaciones de usuarios, ¿sí?, del campo de la salud mental y del uso de drogas, que tienen que, bueno, dar orientación, que denuncian, y que incluso como tienen contacto con los usuarios, con los equipos, digamos, pueden, bueno, no son un órgano de control, porque para eso está el órgano de revisión, pero sí que van marcando la cancha sobre lo que está pasando. Entonces me parece que en ese sentido es una herramienta, y hoy ese consejo consultivo, de hecho hay la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la facultad, de nuestra facultad, participan también del consejo consultivo, o sea que no es tan ajeno ¿no?, a lo que pasa en la facultad, o a lo que estamos discutiendo por lo menos algunos de los docentes dentro de la facultad, pero ese termina siendo un organismo que denuncia, ¿no?, y que le dice, bueno, a ver, Barrio Nuevo, ¿saben?, ¿no?, hubo Barrio Nuevo, director de salud mental, bueno, falta esto, falta aquello otro, hay algunas cosas que están, pero es una herramienta y de la cual nos tenemos que apropiar, y está bueno conocer cómo funciona y qué hace, porque me parece que en ese sentido la ley es una herramienta que nos permite trabajar hacia, ¿sí? Digo, la desmanicomialización o la creación de estos dispositivos es un trabajo en su dimensión material, ¿sí? Me pongo marxista, en su dimensión material, de personas haciendo cosas, y es un trabajo en su dimensión afectiva, inmaterial, como trabajo psíquico, ¿se entiende? Requiere de quienes están ahí un cambio de chip, ¿sí? Tengo que hacer, como cuando hago el cambio de cuenta en el Instagram, ¿sí? O cuando me abrí, tengo Tinder, Happen, no sé qué, bueno, voy cambiando, uno va armando distinto perfil, entonces requiere un trabajo psíquico de otro posicionamiento para poder lograr algo de estos dispositivos. Parece que todo es muy malo lo que estoy diciendo, pero no es todo tan malo, solo quiero buscar, para no perderme en lo que había dicho,
lo que sí hay, porque no es que no hay nada. O sea, yo cuando hablé con Mariana le dije, Mariana, pero no hay nada de los dispositivos, ¿no? Hay algunas cosas, hice la tarea para conversar hoy, o sea, hay un marco normativo, eso me parece que es un piso que antes no teníamos, y que tengamos una ley es una manera que nos permite discutir a quienes te pueden decir, yo no adhiero a la ley, no podés no adherir a la ley, ¿se entiende? O sea, no se puede, no puede haber ningún docente de nuestra facultad que dando clases diga, no, porque la ley de salud mental yo no adhiero, no se puede. Y eso es un ejercicio de incidencia política, que cada uno desde su lugar denuncie eso. Denunciar no es hacer una denuncia legal, es poner palabras sobre aquellas cuestiones que tenemos información que no funcionan o que no son así. Entonces, no es que puedo adherir, la ley tiene carácter constitucional y no podés adherir o no adherir, adherís. Y si no adherís, estás en contra, es anticonstitucional. Me parece que ese es el primer punto. Hay algunos abordajes comunitarios, o sea, eso también, digo, dentro de toda esa red que estábamos mencionando, que plantea el artículo 11 para pensar los dispositivos sustitutivos, hay algunos dispositivos comunitarios, incluso hay diferencias, por eso yo insisto en pensar la situación de las provincias y no nos quedemos pensando solo en lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe ha logrado una sustitución, ¿no? Y de hecho ellos directamente hablan de lógica sustitutiva, han implementado un montón de dispositivos de inclusión sociolaboral, ¿no? Incluso el trabajo que han hecho en el Hospital Monovalente, que no me sale el nombre, Oliveros creo que se llama, ¿sí? Donde han generado procesos, van quedando algunas personas todavía, pero están en un trabajo, digo, es súper interesante la experiencia de Santa Fe, con un montón de profesionales muy comprometidos en clave de pensar, ¿no? Otra lógica de salud mental. Incluso yo diría, bueno, lo que mencionó Mariana, que pasaba, ¿no? Que la directora del hospital fue a llevar un plan de adecuación, bueno, eso es parte de una política que hoy está exigiendo, por lo menos a todos los hospitales monovalentes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y se pretendería pedir a nivel federal la adecuación de sus planes de adecuación a la sustitución del monovalente. Entonces ahí hay un avance, eso es importante. Que estemos pidiendo que haya una comisión interministerial, ¿sí? Que es el organismo que incluya a los distintos actores que son necesarios para pensar esta red de dispositivos sustitutivos, porque no es solo un tema del campo de la salud, sino que esa comisión interministerial incluye a educación, a trabajo, a vivienda, incluso incluye la Cedronar, ahora se ha sumado el Ministerio de Género, seguridad, digo, necesitas esa comisión interministerial para pensar política pública, porque el campo de la salud mental, como problema complejo, no lo resuelven solamente los psicólogos, ¿sí? Ni los psiquiatras, ni los trabajadores sociales que estamos dentro del campo de la salud, sino que requiere de esa complejidad. Entonces, que se esté volviendo a esa comisión interministerial que va a ir marcando la cancha a los efectores, bueno, eso es un avance. Y también hay un movimiento de derechos humanos organizado. Quizás algunas personas que venimos escuchando plantean que tiene menos potencia que hace un tiempo atrás, puede ser, digo, no me voy a poner a analizar lo que pasa con los movimientos, pero me parece que eso es importante recuperar, porque digo, son esos movimientos sociales que incluyen incluso organizaciones académicas, a los usuarios, a los trabajadores, ¿no? Como parte también de disputar y de exigir. Por eso yo digo que la ley llega tarde, porque todas estas organizaciones ya venían planteando algunas cuestiones, pero todo eso está. Incluso hay un programa, quizás lo conocen, porque también lo coordinan profes de la facultad, de la materia de preventiva, un programa de residencial dentro del Hospital Borda, que coordina la profesora Naticera, que bueno, que tiene una experiencia súper interesante, más nuevita, ¿no? De acompañamiento en casa convivencial, pero terminan siendo experiencias aisladas, eso me refiero yo, digo, que son maravillosas, pero necesitamos que eso se convierta en política pública. Entonces ahí, a lo que falta, a mi criterio o en mi análisis, para que haya algo de esta lógica, no una sustitución de esta lógica más manicomial, es lo que yo llamo el modelo de las 4I, la interdisciplina, la intersectorialidad, ¿sí? La interseccionalidad y la integralidad. Me parece que ahí hay un punto, porque hoy tenemos muchos, o hay todo un trabajo de lo comunitario y de incluir lo territorial,
pero si nos quedamos solo con la atención en el abordaje del primer nivel de atención y no tenemos casa de medio camino, no tenemos hospitales de día, que son, digo, hay determinados padecimientos que requieren ese otro nivel, que no se resuelve en el nivel de atención primaria, y eso no quiere decir que estemos en contra de la ley, ¿no? De hecho, Mariana creo que también lo mencionó, la ley habla de internación, la internación es un recurso terapéutico cuando se necesita, y si cuando la necesito, el hospital general no me atiende, ¿sí? Y en la Ciudad de Buenos Aires son muy pocos los hospitales generales, por lo menos que tienen, por ejemplo, guardia de salud mental. Ese es el primer punto. Ni que hablar que haya internación en hospital general, o sea, es prácticamente, o sea, voy a decir, bueno, está en la ley, pero eso prácticamente no se cumple. A veces ni siquiera atienden a las personas que usan drogas. Y cuando está, a veces reproduce un pequeño monovalente, porque termina siendo una sala adentro del hospital general, ¿sí? Entonces, esto que yo digo de la lógica no tiene que ver con el tipo de institución. Incluso puedes tener una casa de medio camino y que funcione con una lógica manicomial, porque no reconozcas el derecho de las personas, porque como decía Mariana, la persona no puede disponer de su dinero, ¿no? Digo, por ejemplo, cosas, no puede elegir cómo se viste, estoy diciendo cosas que parecen, o qué día se baña, cosas que parecen muy simples, pero que hacen el reconocimiento subjetivo. Entonces me parece que ahí, ¿no? Esas 4 I son para mí las que faltan. Y para cerrar, así dejamos un ratito la conversación, porque yo encima hablo hasta por los codos, espero que algo de esto se haya entendido. Las resistencias, me parece que mientras sigamos teniendo, ¿sí?, la persistencia de un modelo manicomial, hegemónico, ese modelo médico hegemónico, que no es solo de los médicos, ¿sí? Eso es súper importante. E insisto con la idea de la lógica, digo, somos muchos profesionales los que reproducimos ese modelo a partir de medicalizar, patologizar, judicializar, ¿sí?, muchos problemas que hacen al campo de la salud mental. Yo puntualmente, mi tarea más de trabajo de investigación y acciones con personas que viven en situación de calle, así que imagínense, portan todos los estigmas habidos y por haber, padecimiento de salud mental, no tienen vivienda, no tienen trabajo, son estigmatizados, muchos usan drogas, ¿sí? Entonces, y no entran en ninguno, y sin embargo, la lógica de la asistencia de organizaciones por lo general religiosas es manicomial, aunque no haya profesionales del campo de la salud. ¿Se entiende? Porque judicializa, porque criminaliza, porque patologiza. Entonces, y ahí sí nosotros tenemos una exigencia, y ahí quiero poner el acento en la cuestión dentro de la facultad. Digo, porque esta actividad es en el marco de las actividades de la facultad, tenemos que disputar esa lógica del plan de estudios, tenemos un plan de estudio que sigue sosteniendo un abordaje manicomial de la salud y que prevalece en ese modelo médico hegemónico, más allá de algunas experiencias sueltas o de algunos profes que somos más copades o de algunas cátedras que toman alguna perspectiva, tiene que ser una política de formación. Si no discutimos la formación de quienes van a estar trabajando en el campo de la salud mental, tampoco vamos a poder avanzar hacia una plena sustitución de los dispositivos, hacia una lógica que promueva los derechos de las personas con salud mental. Y eso es una responsabilidad que tenemos todos los que somos parte de la comunidad educativa. Así que eso, me callo y la dejo ahí para que intercambiemos algo, si no solo hablamos algunos. ¿Puedo agregar algo? Perdón. Sí, por favor. No fui clara. En realidad no es el único PREA. Quizás es el que, porque hay otros PREAs en otros 4 hospitales psiquiátricos. Está en el Open Door, en La Plata y el Alejandro Cor. Actualmente vi una noticia que el Ministerio de Salud estaba construyendo viviendas para el Hospital Alejandro Cor, para la externación de usuarios del Alejandro Cor. Y hace 2 años que nos reunimos todos, los que estamos trabajando en programas de externación, que eso es un logro, el poder encontrarnos y el poder, nada, sobre todo fue en la gestión anterior, era encontrarnos para seguir luchando para la ampliación y el sostenimiento de los programas, pero son 4 programas que están en la provincia de Buenos Aires, que son pocos, pero bueno, el PREA no es el único. Sí tienen distintas formas de funcionar, pero hay otros PREA. Eso es pero digo, sí que en esta lógica, digamos, de que es en la provincia de Buenos Aires, digo, me parece que ahí, si uno mira la cuestión federal, y me parece que eso es importante, porque la ley es nacional. Entonces, es nacional y tiene que estar en todo el territorio. Y la verdad que solo quería aclarar que no era solo el PREA. No, tranqui, pero a mí me parece importante que podamos,
O sea, que podamos empezar a mirar esos aspectos, digamos, porque si no estamos a veces disputando o visibilizando lo que pasa en Cava y nos hace muy difícil dialogar con otros efectores o actores que están, digo, la verdad que la situación en Jujuy es terrible, se está denunciando no el cierre de algunas experiencias o dispositivos que tienen que ver con el ¿no? con una lógica diferente, incluso a la asistencia, a algunas casas, pero que terminan siendo experiencias de los trabajadores, y me parece que lo que tenemos que exigir es que sean políticas de Estado, ni siquiera políticas de gobierno, porque cuando algo es una política de Estado, tiene que poder prevalecer, pero es una ley, ¿sí? Es muy difícil cambiar una ley, aunque hay un montón de lobby para que, o lo hubo para que la ley se desarme, digamos, pero bueno, nada, quería como compartir, eso está bueno igual mostrar que hay más, digamos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es una política nacional y no tiene que depender de los gobiernos, tiene que aplicar. Bueno, yo les quería agradecer muchísimo a las tres por las intervenciones. Ahora también abrir a, no solo en el chat, si quieren abran los micrófonos y usen la voz, que por ahí es mucho más personal, pero bueno, igual también el que no quiera lo puede hacer a través del chat y lo vamos a estar leyendo, ya sean comentarios, preguntas, lo que les parezca. Y te tomo, Jorgelina, también está la posta de tomar la ley como una herramienta para nuestra formación, ¿no? Porque haciéndolo así es que vamos a construir nuestra mirada también y va a ser la forma en que después trabajemos, laburemos y investiguemos, estudiemos y veamos a la salud mental. Así que el que quiera. Bueno, hoy. Bueno, primero agradecerles a las tres panelistas, estuvo muy bueno. Voy a decir más o menos lo que tengo en la cabeza porque traté de ordenarlo, pero no creo que lo haya logrado. Y el cierre de Jorgelina me dio pie a pensar muchas cosas que tienen que ver también con las otras dos intervenciones, que siento que también lo que estamos planteando acá es bastante estructural. Mucho de lo que dijo Jorgelina me hizo pensar a cuando nosotras, por ejemplo, en Motorcico planteamos una formación o una profesión con perspectiva de derecho. Como, bueno, ¿qué realmente queremos decir con eso? ¿Y qué se refiere con estructurar en o sea, en derechos? Y siento que es algo que trajo mucho a Mariana con el primer dispositivo, porque se mencionan cosas de derechos básicos que por ahí para algunas nos parecen obvias, pero que no suceden. Que voy a decir algo cliché, pero que tiene mucho que ver, que no hay salud mental sin justicia social. Nosotros tenemos que garantizar un montón de estos derechos que no suceden y que por eso también tiene que ser la ley algo ordenador para nosotros, porque siento que en la ley está muy claro cómo llevar este tipo de psicología, de salud mental, de tratamientos que nosotros queremos. Necesitamos usarlo, me quedó muy grabado esto bueno, de empezar a tener la ley como ordenadora y empezar, bueno, a debatir cómo podemos llevar adelante esto. Es verdad que quizás hay dispositivos que no son nuevos dispositivos y que vienen de antes, inclusive antes de la ley, pero falta esta política pública, y más allá del gobierno, sino una política de Estado que los pueda lograr sostener, que prescriban, que sea federal. Para mí es re importante esto, y es verdad que nosotros vivimos discutiendo salud mental en Cava, y hay inclusive un montón de experiencias, tanto en la Patagonia como en el resto de nuestro país, que no sabemos, que no nos enteramos, y que gracias también a esas experiencias salen y las políticas que nosotros necesitamos. Tenía un par de cosas más para decir, pero bueno, las ordeno y vuelvo a intervenir. Lo que pasa es que todo lo que dijeron me pareció muy, muy rico y muy ordenador para, bueno, también empezar a debatir cómo llevamos a cabo esto que creemos tan necesario encuadrado en los derechos humanos. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, Giselle, hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien?
No, más que nada una reflexión, porque está buenísimo lo que están diciendo y estos espacios de reflexión y de discusión realmente faltan mucho en las formaciones de la facultad. Y más que nada, me despertó un poco esta, no sé si llamarlo indignación o no sé, la verdad que no sé cómo llamarlo, esta cuestión de decir, pensar en una formación con perspectiva de derecho, o me pasa mucho con esto de perspectiva de género también. No debería ser necesario incluir el tema de perspectiva de... Debería ser algo inherente a la formación misma, al desarrollo de trabajo. Digo, no sé. Bueno, más que nada eso, no sé, como que me despertó mucho un poco de bronca. Bueno, tenemos que llamarlo así cuando en realidad debería ser así. Acá en los comentarios también Ramiro hace un ratito habló de cómo estudiantes y profesores siguen patologizando también en las clases, ¿no? Como cuando Jorgelina preguntaba si habíamos leído la ley, acá el compañero ponía, bueno, parece que más de una persona no leyó la ley adentro de la facultad porque, leo, se patologizan a distintos grupos sociales, distintas identidades exogenéricas, disidentes, y ni hablar de la manicomialización, pone. También Tomás hace referencia a lo que pasó hace un par de semanas, el hecho trágico, que después todos los medios de comunicación, ¿sabes?, hablaron barbaridades, la verdad, no solo medios de comunicación, sino, bueno, vimos la declaración de MM parece Mauricio Macri, de los médicos municipales, van en sintonía, y pregunta, bueno, ¿cómo podemos disputar esos sentidos, no? ¿Qué pregunta? Es que no hay una única herramienta, digo, para disputar sentido. Me parece que ahí es una tarea, es un proceso. Digo, la lógica manicomio, por eso a mí me gusta esa idea, perdonen que insista, pero digo, no es que un día para el otro, estamos hablando de procesos en términos sociológicos o socioconstruccionistas, como es mi perspectiva, son procesos de larga duración, con lo cual, y que tienen dimensiones más microsociológicas y otras macroestructurales. Entonces ahí, mientras estemos trabajando, ¿no? Digo, esta cuestión que creo que decía Mariana, bueno, disputar derechos básicos, me parece que ahí estás laburando en ese sentido. Ahora también es disputarlo en los pequeños espacios de interacción microsociológica, o sea, en esos espacios de encuentro en los cuales, y eso es una tarea que es colectiva, que no es de alguien que la tiene que asumir. Me parece que ahí también tiene que ver con otras formas en las que pensamos la producción social, digamos, de los cambios o de los fenómenos de la vida cotidiana, ¿no? Digo, en esas dos dimensiones. Yo no creo que vayan a ir alguien y diga, bueno, listo, ahora ya está. De hecho, la ley está y ustedes me lo están planteando, no todo el mundo es que la lee o la sigue, entonces digo, no depende de que lo heteronormativo, o sea, que venga de afuera, depende también de la singularidad y también de la dimensión más intersubjetiva. Bueno, cómo generamos espacio donde eso se ponga a rodar todo el tiempo y uno lo vaya metiendo y lo vaya generando. Ahí también me parece que hay que poder transversalizar los movimientos y que quizás el movimiento de la salud mental debería aprender, no, queda horrible como lo estoy diciendo, pero no es la mejor palabra, no me clarinicen, por favor, sé que esto se está grabando, pero no me clarinicen, no, pero digo, aprender de otros movimientos, está a veces muy atomizado, entonces, por ejemplo, el movimiento feminista, con todas las contradicciones que tiene, y de hecho no hay un único feminismo, digo, ha logrado transversalizar, así como tiene otro montón de limitaciones, digo, pero ha logrado transversalizar ciertos aspectos y ha logrado meter, digo, a ver, el aborto legal se ganó en la calle, digo, se instaló como un tema, más allá que no tengas ley. ¿Por qué nos sigue costando pensar algunas cuestiones del campo de la salud mental? Es una disputa de sentidos, es una batalla cultural, que tengas medios o profesionales que sigan utilizando términos para patologizando, para explicar comportamientos, me parece que es una disputa cultural. Y que también nos pasa en nuestra vida cotidiana. Nos siguen diciendo histéricas si no contestás rápido un mensaje o si decís sí o no. Entonces, no es que es solamente patologizar un hecho grave como el de la semana, ¿no? El que mencionaba el compañero recién, o como ha pasado otras veces con otras personas
mediáticas que han tenido algún padecimiento de salud mental severo. Yo siempre hablo de, ¿cómo se llama este? Ahora se me borró el nombre. Uno que también, en algún momento, no importa, yo me voy a acordar, pero también tiene que ver con lo que usamos en nuestra vida cotidiana. Matías Ale, gracias Fede, Matías Ale, sí, claro, o sea que también salió con chaleco y no sé qué historia. Me parece que hay una dimensión de la transformación que es singular y que va en nuestro intercambio cotidiano con otros, donde lo empezás a instalar y lo empezás a discutir. Entonces, para mí, y que no se resuelve un día para el otro, me parece que, son algunas pistas, qué sé yo, por lo menos yo con los colectivos con los que venimos pensando, lo pensamos de esa manera, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, desde el Impulso les queremos agradecer un montón a las tres por darse el tiempo de estar acá, por participar. Para nosotras es muy importante generar estos espacios y tener compañeras con la trayectoria, con el recorrido, y con la capacidad de saber decir también, ¿no? Que es otra cosa que es muy difícil. Así que les agradecemos muchísimo. Le voy contando también al resto que este jueves va a haber otro encuentro a las 19 horas que va a ser sobre consumos problemáticos, y el próximo martes a las 18 horas va a haber un cierre también de este panel sobre la atención disciplinaria que propone la ley de salud mental, y bueno, los avances que hubo y todo lo que falta todavía. Ahí Jorge está mandando, eso también les iba a preguntar, si quieren recomendar, siempre preguntamos a los panelistas y a las panelistas si tienen ganas de recomendar alguna película, un libro, una web, lo que les parezca que puede contribuir. No, yo ahí les adjunté, les mandé el link de un artículo donde se explica mejor que lo que yo dije muy brevemente sobre el programa residencial que está en el Bordal, que coordina Ana Ticera, que además creo que es no sé si, bueno, ahora no hay nada, digamos, pero me parece que además funciona como práctica, entonces está bueno también, cuando uno tiene la posibilidad de elegir prácticas, bueno, pensar en estas bueno, que están trabajando también en esta línea, si no siempre terminamos, bueno, no sé si, ¿sigue existiendo clínica de la urgencia todavía como práctica? No. Sí. Sí, existe igual, Sí, esa sí. materia me recibí hace 1000 años, pero siempre cursamos esas cosas, digo, hay otras materias también. Y lo otro, para los que les interese, es el link a un congreso digital abierto, público, virtual, perdón, el Congreso Internacional de Estudiantes de Psicología, que este año que están organizando la Facultad de Psicología de La Habana, así que ahí está el link para registrarse, es gratis, es online, hay distintas cosas, obviamente mírenlo piadosamente, porque no se hace psicoanálisis en todos lados ¿no? Por suerte, hay otros lugares de América Latina que hacen otras cosas, y el Caribe, pero puede ser interesante escuchar, ¿no? Otras cómo se está pensando en la salud mental en otros lados, entre otro montón de cosas, así que les dejo el link, porque eso también está abierto, y para lo que necesiten, gracias por la invitación también. Nosotros estamos, nos falta mucho el tema de discusión, así que hace un tiempito empezamos a abrir un canal de YouTube, así que creo que en poco, quizás desde YouTube pueden acceder a la experiencia desde el PREA. Después películas, ay, me mataste, hay una, quizás hay muchos, pero italiana, que está muy buena, que se llama Si può fare, que creo que se puede hacer, que está con los subtítulos, y habla de lo que son las empresas sociales en Italia. Bueno, bibliografía hay un montón, ahora me entré en duda, pero nada, métanse y empiecen a averiguar, que hay un montón de cosas para leer interesantes. No solo yo, porque bueno, estoy un poco apreciando la experiencia italiana, pero también acá hay un montón de producción.
Buenísimo, Mariana. Ahí también Mica estuvo comentando un documental, Los Fuegos Internos. Así que bueno, ahora vamos a ir a chusmear todas estas cosas. Les agradezco nuevamente a las tres, a todos los que vinieron también a escuchar y a participar. Y bueno, nos estaremos viendo en los próximos encuentros. Así que muchas gracias a todos. Muchas Bueno, gracias. a ustedes. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao.